Esta lectura está tomada de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra del Señor. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Esta es la palabra de Dios. Los sermones los grabamos para que puedan volver a escucharlos. Quiero aprovechar también de darle la bienvenida a todos los que se nos suman a través de Instagram Live. Estamos tratando de transmitir este sermón y parte del culto y todo el culto también desde diferentes plataformas. Así que quiero darles la bienvenida a todos. Y en Instagram les dejé planteada una pregunta el día de ayer y hoy día en la mañana. ¿Podemos seguir creyendo que Dios es bueno aún en medio de las circunstancias difíciles? Y un poco vamos a estar, espero, Primera Pedro nos ayuda a responder esto. Así que también bienvenido a los que están, nos van a seguir de aquí en adelante en YouTube. Los animamos a que se puedan suscribir a nuestro canal porque eso va a ayudar a que les pueda llegar recordatorios para saber cuándo parte el culto y todas las distintas instancias. Bien. Vamos a ir entonces ahora sin más preámbulos directamente a la palabra de Dios. Ahí están viendo a Gonzalo y Linda. Ahí estoy yo. Bien. Eh, Quiero entonces comenzar compartiendo hoy día, justamente preguntándonos a la luz de todo lo que ha traído este primero el estallido social y ahora la actual pandemia del coronavirus, sacando a relucir todos los problemas que tenemos como sociedad y país en el contexto de una crisis sanitaria, una crisis económica y social. Algunos, como ya vimos la semana pasada, hablan de una crisis futura mental, de salud mental, además de una crisis o falta de credibilidad en la política en términos generales y de una crisis institucional en todo ámbito. Pero a la luz de todo eso, la pregunta es, ¿podemos decir que Dios es bueno? ¿Podemos creer en su benignidad hacia nosotros, aún en medio de la actual pandemia, con todas sus consecuencias pasadas, presentes y futuras? Y como ya les he dicho en otras instancias, les pido que evitemos en caer en respuestas automáticas y rápidas sin una reflexión previa, porque creo que esta es una pregunta que muchas personas están haciendo genuinamente en la actualidad en nuestro país y en el mundo entero. Y por lo tanto debemos ser responsables en la manera que respondemos esa pregunta, no solo en base a nuestra propia experiencia, que puede ser muy diferente entre las diferentes personas, sino sobre la base de las verdades y convicciones que nos permiten entender nuestras experiencias a la luz de la palabra de Dios, que sabemos que Pedro ya nos ha dicho que es poderosa, que es eterna, que es incorruptible. Entonces espero que la lectura de hoy nos pueda ayudar a comprender cómo podemos afirmar que Dios sigue siendo bueno, aún en medio de las circunstancias difíciles que estamos experimentando en la actualidad.
que es lo que probablemente, como les dije, muchas personas se están preguntando hoy en día y que muchas personas se han preguntado a lo largo de la historia, especialmente en los momentos de pandemia, de crisis, de guerra, etc. ¿Creemos que Dios sigue siendo bueno en medio de todo eso? Por lo tanto, vamos ahora justamente a continuar en el quinto sermón de la serie titulada Firmes en la Gracia, la cual se basa en la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos expatriados, lo que hoy sería la Turquía moderna, a quienes, como nos dice 1 Pedro 5:12b al final de la carta, les ha escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. Y el título del mensaje de hoy es Firmes por la bondad de Dios, lo que implica que justamente esta verdadera gracia de la que nos ha estado hablando el apóstol Pedro en los versículos anteriores se expresa en un contexto de amor sincero, de crecimiento por medio de la palabra, lo cual nos permite en obediencia a esta misma gracia desechar toda maldad y reconocer su inmensa bondad, que debería ser el corazón de todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces déjenme dejarlos con una pregunta, como es mi costumbre, para reflexionar durante el sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está tu vida firmemente motivada por la bondad de Dios? ¿Está tu vida firmemente motivada por la verdad de Dios? Bien, vamos a orar para que el Señor sea guiando esta reflexión y este sermón el día de hoy. Oremos. Padre amado, tal como cantamos, ¿qué sería de nosotros si no nos hubiéramos rescatado, no nos hubieras rescatado, Señor? ¿Dónde estaríamos ahora si no nos hubieras perdonado, Señor? Y te damos gracias hoy día que podemos recordar algo que quizás conocemos, pero que muchas veces nos olvidamos, que tú eres un Dios bueno. Y aún en medio de las dificultades que estamos viviendo, ayúdanos a recordar tu benignidad, tu bondad, tu gracia maravillosa que nos permite poder enfrentar estas circunstancias difíciles en ti, Señor. Así que te pido, Padre amado, de que seas tú, por medio de tu palabra, que nos responda a esta pregunta, pues sigue siendo bueno aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor, y te damos gracias, Padre, de que no tenemos que andar explorando en muchas partes o haciendo distintas cosas para poder saber qué es lo que tú piensas y tu carácter, sino que simplemente abrimos la Biblia y las Escrituras y vemos ahí que está reflejado tu verdad y tu carácter. Por lo tanto, no tenemos que andarla buscando a escondidas en distintas otras partes, está allí revelada y te damos gracias por tu palabra maravillosa, que espero que hoy día nos pueda animar y desafiar en medio de lo que estamos viviendo. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 2:3, para que puedan seguirme en la lógica de este pasaje, que espero primero esquematizar para luego ver específicamente lo que significan los distintos versículos y sus aplicaciones a la luz de la pregunta que les hice al principio y que seguro, como les dije, es la pregunta que muchos pueden estar haciéndose hoy día. Entonces debemos primero entender que este pasaje de 1 Pedro 1:22 al 2:3 tiene una lógica invertida. ¿Qué significa eso? Significa que debemos mirar primero al final del versículo, al final de esta sección, para poder interpretar lo que está al principio y lo que sigue. Y creo que lo que Pedro tiene en mente es una pregunta que está tratando de responder. Y la pregunta que tiene en mente es cómo sé que he experimentado la bondad de Dios y qué implicancias tiene en nuestra vida. Entonces tiene una lógica invertida que tengo que mirar al final para entender todo lo que está al principio y lo que sigue. Y creo que en la mente de Pedro, de alguna manera, podemos pensar de que él tiene en mente esta pregunta. ¿Cómo sé que he experimentado la bondad de Dios y qué implicancias tiene en nuestra vida? Entonces, mantenga sus Biblias abiertas o sus aplicaciones y vamos a ir de atrás para adelante para que podamos entender la lógica. Entonces, déjenme hacerle un esquema. Espero que se pueda ver. No quise proyectarles un PowerPoint ni nada, sino que espero que puedan seguirme. Entonces, vamos al final. 1 Pedro 2:3. Si realmente hemos experimentado la bondad de Dios,
es porque se nos ha anunciado la palabra de Dios y su evangelio, 1:25, la cual genera dos cosas que están en el 23 y el 22. Nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha limpiado nuestra alma, para que en obediencia a esta verdad podamos hacer tres cosas: amarnos con un amor sincero y entrañable, que está en el 1:22, desear desesperadamente la palabra de Dios para crecer en nuestra salvación, que está en el 2:2, y finalmente desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación, que está en el 2:1. Ya, sé que se enredaron, espero que me hayan seguido, déjenme repetirlo nuevamente de manera quizás más simple, con menos palabras. Entonces, si hemos experimentado la bondad de Dios, es porque se nos anunció la palabra y su evangelio, la cual genera que hemos nacido de nuevo y ha limpiado nuestra alma para que podamos, en obediencia a esta verdad, hacer tres cosas: amarnos con un amor sincero y entrañable, desear desesperadamente la palabra de Dios para creer en nuestra salvación y así desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. Entonces, todo lo que este pasaje nos llama a hacer tiene como origen y la base la bondad de Dios, que es lo que ya nos está diciendo al principio de los capítulos. Por lo tanto, si se fijan, creo que el apóstol Pedro nos está diciendo que para poder reconocer que Dios es bueno, es necesario haber experimentado su bondad o benignidad primero, eso está en el 2:3, para luego interpretar esa experiencia a la luz de su palabra, que está en el 1:23. Porque solo a través del Evangelio y la palabra de Dios que podemos interpretar nuestras experiencias y entender nuestros sufrimientos de manera objetiva, para así poder vivirlos con esperanza. Porque si has experimentado la bondad de Dios, entonces te darás cuenta de que en Cristo puedes vivir con plena esperanza, con plena integridad y con plena reverencia, aún en medio de los contextos más difíciles y hostiles, que es lo que ya les compartí la semana pasada, lo cual nuevamente nace de la gracia o de la bondad de Dios, de su benignidad. Lo que me lleva entonces a los primeros frutos que demuestran que he experimentado la bondad y benignidad de parte de Dios y que nos permiten afirmar que su bondad es válida, es vigente, aún en medio de los momentos más difíciles. Entonces vamos a ver tres cosas primero: la purificación, ¿qué significa? El nuevo nacimiento, ¿qué significa? Y la obediencia en base a qué sería. Bien. Entonces, si se fijan en los versículos 22 y 23 de 1 de Pedro 1, vemos que esta palabra de Dios y este evangelio que ha sido anunciado y predicado a nosotros ha generado estas dos cosas: la purificación de nuestras almas y un nuevo nacimiento, lo cual no es nada nuevo. Porque Pedro ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 3, qué significa que esto fue posible por la gran misericordia de Dios y por su resurrección, la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto o qué implica la purificación de nuestras almas y este nuevo nacimiento? Entonces, quiero partir primero mencionando qué es lo que no significa para poder así entender sus implicancias. La purificación de nuestras almas y el nuevo nacimiento de la cual Pedro está hablando no implica que automáticamente pasaremos a ser cristianos maduros y perfectos en términos de que ya no pequemos en este mundo. Si esa es tu expectativa, lo siento, eso no es lo que la Biblia dice. Sino más bien que en nuestra conversión comience una transformación que nos ha librado de esta esclavitud por todo aquello que era en contra de Dios y nos permite ahora luchar contra lo cual sin Cristo era imposible. Entonces, eso tampoco es automáticamente que todos nuestros sentimientos y deseos y motivaciones vayan a cambiar de la noche a la mañana, sino que nos reafirma que tendremos un proceso que es radical, pero no automático, en el cual nuestras motivaciones y nuestros pensamientos se irán ajustando al carácter de Cristo y su palabra, y que por ende se irán alejando de todas las tendencias y deseos de este mundo que son contrarios muchas veces a la voluntad de Dios. Por eso mismo, al convertirnos, al reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador y experimentar su bondad, como vimos al principio,
Tampoco significará que el conocimiento de Jesús será automático, sino que en la medida que vamos teniendo intimidad en oración y estudio de su palabra, es que nos iremos enamorando cada vez más de Él, como debería pasar en los matrimonios. Mientras más conozco a la otra persona, más me debería enamorar. Por eso debemos reconocer que lo que Dios hace es que nos salva de Él mismo y su ira, para seguir salvándonos de nosotros mismos y de este mundo. Déjenme decirlo de nuevo. Dios nos salva del mismo y de su ira, para seguir salvándonos de nosotros mismos y este mundo. Y este es un proceso que durará toda nuestra vida, como dice Filipenses 1. Entonces, por ejemplo, si antes de conocer a Cristo eras esclavo o adicto del consumismo y las apariencias, la Biblia te dirá que ahora podrás luchar contra esa tendencia, sabiendo que Dios nos ha llamado a vivir vidas austeras y ordenadas, que cubran nuestras necesidades para así poder ser generosos con los demás, sabiendo que nuestro valor no está en lo que tenemos o lo que usamos, sino en quienes somos ahora a los ojos de Dios. Si antes toda tu satisfacción estaba en los logros que podías alcanzar, ya sea a nivel personal, laboral, familiar, académico o deportivo, la palabra de Dios te dirá que ahora podrás ver que todos esos logros, aunque requirieron un gran esfuerzo de parte tuyo, también requirieron de la gracia de Dios, lo que permitirá apaciguar tu orgullo, animándote a que ninguno de ellos puede competir con tu relación con Dios ni las obligaciones que tienes como hijo de Dios. Pero además verás que todo eso debe ser puesto al servicio de Dios y por lo tanto podrás descansar en Él, siendo Dios quien se lleve el crédito de todo para así trabajar en tu humildad. Y un tercer ejemplo es si antes todo giraba en torno tuyo y deseabas que todo se centrara en ti, la palabra de Dios nos te dirá que todo debe girar en torno a Él y a través de Él hacia todos los demás. Lo que inevitablemente debería permear todas las áreas de tu vida, ya que el foco ya no eres tú, sino que Cristo. Y todo lo que haces de aquí en adelante no es para glorificarte a ti, sino que para glorificarlo a Él. Ahora, debemos recordar entonces que la Biblia nos afirma hoy con certeza lo que seremos en forma cabal y perfecta en el futuro. Es lo que hemos dicho varias veces, que es el ahora, pero no todavía. Es decir, que a los ojos de Dios y por la gracia de Cristo ya somos nuevos, ya somos completos, ya hemos sido purificados para en el poder del Espíritu Santo comenzar estas vidas que son transformadas, que reflejen la palabra de Dios y no los designios temporales y finitos de este mundo, como ya vimos la semana pasada. Que reflejen más la familia eterna de Dios y no las tendencias cambiantes según su popularidad en nuestra nación. Ya que como nos dice en el versículo 24 de 1 Pedro 1, que es una cita del profeta Isaías, si quieren buscarla después, Isaías 40 del 6 al 8, dice que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, las palabras, promesas, filosofías, tendencias de este mundo van a pasar totalmente al final de los tiempos. Pero la palabra de Dios ha permanecido y va a permanecer para siempre. Además de recordarnos cuán frágil y efímera es nuestra naturaleza humana en comparación con Dios. Por lo que esta verdad requiere una respuesta de parte nuestra. Y eso es lo que encontramos en el versículo 22, como es la obediencia a la verdad, que es consecuencia de esta nueva naturaleza y de haber conocido la bondad de Dios. Por lo que déjame preguntarte, ¿en qué o quién has invertido tu tiempo en estos espacios de pandemia? ¿En cosas temporales o en cosas eternas? ¿En poder profundizar tu conocimiento de la palabra o en poder terminar todas las series de Netflix que tenías pendiente? ¿En las redes sociales o en las escrituras? ¿En crecer en la fe por medio de los diferentes grupos y instancias que tenemos como iglesia? ¿O en algún otro pasatiempo que es bueno, pero quizás te está quitando todo tu tiempo? Porque según Pedro,
lo único que va a permanecer hasta el final es la palabra de Dios, la eterna y incorruptible palabra de Dios. Por lo que debemos dejar de mentirnos a nosotros mismos creyendo que puedes vivir una vida cristiana con una oración en la mañana, otra en la noche, sin estudiar la palabra en profundidad, apasionadamente. Por lo que en medio de la actual pandemia debemos analizar nuestras prioridades y definir cómo nos ha llamado Dios a destinar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra profesión, etcétera, nuestros dones, recordándonos que la respuesta a su inmensa bondad reflejada con este cambio radical que tomó nuestras vidas y el perdón y la reconciliación que alcanzamos nos lleva a vivir vidas de obediencia a la verdad revelada en su palabra y que sean reflejadas en nuestras vidas, en un proceso que no es automático, pero que dura toda nuestra vida. Lo que me lleva al siguiente punto que reflejan cómo he experimentado la bondad de Dios o la verdadera gracia de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo saber si he experimentado la bondad de Dios? Primero dijimos que Dios me ha purificado, me ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto Él me genera este deseo por obedecerlo y seguirlo. Y los segundos tres puntos de cómo sabemos que hemos experimentado la bondad de Dios es por amar al prójimo, por una pasión por la palabra y por desechar la maldad. Todo lo cual nos recuerda que Dios sigue siendo bueno a pesar de lo que nosotros hacemos. Entonces la bondad de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo y purificado nuestros corazones debería llevarnos a obedecer esta verdad en tres cosas específicas. Primero, a un amor sincero y entrañable hacia Dios y nuestro prójimo. Segundo, a desear aún más la palabra de Dios como un bebé desea la leche, dice Pedro. Todo lo cual tendrá como consecuencia una mayor madurez que permita que lo tercero, que es poder desechar de mejor manera toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación, etc. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1, 22 y 23. Dice: ahora que han sido purificados, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera o incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces el apóstol Pedro nos dice que debido a que nosotros ya hemos experimentado la bondad, benignidad, misericordia y amor de Dios por medio de Cristo, y debido a que Dios ya nos ha limpiado y nos ha hecho nacer de nuevo en un proceso que va a durar toda nuestra vida, entonces en obediencia a esta verdad, la respuesta a ese amor recibido es que debemos amar a nuestro prójimo con un amor sincero y entrañable. Ahora, este tipo de amor y servicio muchas veces es incómodo y costoso, volviéndonos vulnerables. Pero este fue el tipo de amor que Jesús mostró durante toda su vida, durante su muerte y durante su resurrección. Un amor servicial que está dispuesto a tratar al otro como parte de tu familia y ayudarlo como un hermano o hermana más, pese a que éramos enemigos de Dios. Por lo que déjame preguntarte, cuando le preguntas a alguien cómo está, ¿realmente quieres saber cómo está? ¿Estás dispuesto a hacer algo para ayudarle en su necesidad? ¿O preguntas por compromiso o por muletilla? Y cuando alguien te pregunta y tú le respondes rápidamente, sí, bien, muy bien, ¿estás siendo realmente sincero con tu hermano y hermana en la fe con esta respuesta? Al menos los irlandeses, yo viví en Irlanda 2 años, ustedes saben, ellos responden, no estoy tan mal. Son más pesimistas, esa es su respuesta, no estoy tan mal. Pero tampoco es una muletilla, tampoco es una respuesta necesariamente sincera. Ahora, esto no significa que tengo que andarle contando a todo el mundo todos mis problemas sin filtro,
Pero el apóstol Pedro nos llama a construir confianza los unos a los otros, buscando que el contexto y ambiente de la iglesia sea un contexto familiar, de amor mutuo, donde tengamos una preocupación real por el otro y así podamos experimentar realmente la bondad de Dios de manera práctica, aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero la verdad es que muchas veces nos cuesta recibir ese amor, nos cuesta abrir nuestras necesidades a los demás y nos cuesta reconocer que necesitamos que oren por nosotros o que nos ayuden de manera práctica con algo, por orgullo, por vergüenza, etc. Entonces debemos preguntarnos como persona, como familia, como iglesia, ¿nos estamos amando de esta forma que en la que nos llama Pedro? ¿Estamos siendo obedientes a la verdad? ¿Me estoy ocupando por el otro más que preocupando sin hacer nada? ¿Estoy pendiente de las necesidades materiales y espirituales de mi familia de la fe? ¿Estoy dispuesto a asumir la incomodidad y el costo y la vulnerabilidad que esto implica? ¿Estoy dispuesto a ser sincero y empático con los demás? ¿Estoy dispuesto a orar real y efectivamente por aquellos que están pasando necesidad en esta comunidad y fuera de esta? ¿O caeremos en la muletilla de decir, voy a orar por ti, pero la verdad es que se nos olvidó orar por esa persona y simplemente le dijimos que lo íbamos a hacer, pero no lo hicimos? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Sí, voy a orar por ti, y no oramos por él. Por lo que déjame leerles nuevamente el versículo 22 de 1 Pedro 1, que dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Por lo tanto, la consecuencia de haber experimentado la bondad de Dios, haber escuchado su evangelio y por ende estar siendo transformados a la imagen de Cristo, no es solo amarnos con este amor entrañable entre nosotros, aunque es súper importante, como ya lo he dicho, sino que también es amar primero a Dios con ese mismo amor, lo que implica seguir creciendo en la palabra de Dios y en nuestra salvación, como dice 1 Pedro 2:2. Y es interesante que esté el segundo verbo imperativo o mandato después de amarnos los unos a los otros, nos dice que deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahora me imagino que todos los que son padres o conocen a alguien que lo ha sido, sabrán que un bebé necesita al principio alimentarse por lo menos cada 2 o 3 horas y luego cuando uno crece eso se reduce al menos a 3 comidas diarias, a no ser que seas un hobbit del Señor de los Anillos que necesita más comidas al día, que es probablemente en lo que nos hemos convertido en medio de la pandemia, comiendo más de lo que realmente necesitamos. Pero si pones en la balanza todo el alimento físico que has comido en medio de la pandemia y en el otro lado pones el alimento espiritual que has recibido, ¿para dónde se inclinaría tu balanza? Puede que a muchos de nosotros la balanza se nos llegue a inclinar hacia el alimento material más que al espiritual. Pero incluso antes de la pandemia, la realidad espiritual de muchos en las iglesias es que son bebés desnutridos, espiritualmente hablando, ya que muchos cristianos de varios años en las diferentes comunidades cristianas se conforman tristemente con un solo alimento a la semana, el cual reciben solo el domingo y el que lamentablemente no siempre es saludable. Por lo que esto no es solo un tema de cantidad de alimento, sino que también de la calidad del alimento. Ahora, si lo llevamos al alimento real, ¿cómo es posible nutrirse y crecer de esta forma? Recibiendo solo un plato de comida a la semana. Yo les aseguro que si yo tratara una semana de solo comerme un plato ahora a las 2 de la tarde de comida y esperar toda la semana sin comer, el miércoles, quizás el martes ya andaría idiota, pateando la perra, como dicen, porque nuestro cuerpo no aguanta. Estamos mal acostumbrados quizás a comer mucho más de lo que deberíamos. Pero ¿tenemos esa misma hambre y necesidad por las cosas espirituales? Creo que ninguno de nosotros resistiría más de una semana
Por esa razón es que esta iglesia damos mucho énfasis en la importancia de estudiar la palabra de Dios y buscamos poder generar la mayor cantidad de instancias posible para que podamos conocer a Jesús, atesorar a Jesús y servir a Jesús como nuestro único tesoro, que es el lema de nuestra iglesia. Pero todos corremos el riesgo, y más en medio de la pandemia, de descuidar nuestro alimento espiritual para bajar la alimentación al punto de no ser saludable o a veces consumir más basura al punto que éste nos haga mal. Por lo que es muy fácil encontrar excusas o ocupar el tiempo en cosas que son temporales y dejar de lado las cosas que son eternas y que permanecen para siempre. Pero Pedro nos dice que si realmente hemos gustado y disfrutado de la bondad de Dios, debemos tener esta disciplina y deseo de nutrirnos de su palabra constantemente, porque solo a través de esta que podamos crecer en nuestra salvación y abandonar todas las cosas contrarias a la verdad que nos quiten justamente el apetito por la misma. Y justamente al principio del servicio y en la charla de ayer para los padres, hablamos de cómo se ha perdido esta práctica de memorizar la palabra y que deberíamos retomarla. Aprender, memorizar la Biblia para que en los momentos de dificultad sea esta la que nos alimente y nos recuerde las verdades de Dios. Por lo que un buen indicio de que no estás reflejando un verdadero agradecimiento por la bondad de Dios es la falta de apetito por la comida espiritual, lo cual por supuesto se verá reflejado en nuestro carácter. Si no estás teniendo hambre por la palabra de Dios, eso se va a ver reflejado en tu carácter y eso tiene como raíz que quizás has olvidado que Dios es bueno, que has olvidado su bondad para contigo aún sin merecerla. Por eso, en los versículos 1 al 3 nos dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, como hemos probado que Dios es bueno y hemos obedecido a esta verdad, deseando crecer en su palabra, es que podemos recién ahí dejar de lado todo lo contrario a la verdad y discernir toda la maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnias, que no nos permitan amarnos con un amor sincero y entrañable, ni crecer con un ferviente deseo de la pura palabra de Dios. Ahora sabemos que toda la maldad apunta a todo lo que no es verdadero y todo lo que no le agrada a Dios. Pero un ejemplo claro de la maldad es esta frase: no te deseo mal, pero ojalá te pase tal cosa. ¿Han dicho eso alguna vez? No te deseo mal, pero ojalá te pase tal cosa. Y eso es terrible, porque es decir, en el fondo, aparentemente yo no deseo que te pase nada malo, pero espero que Dios te haga caer su furia sobre ti. Que eso no apunta a un verdadero ansias de justicia, sino que más bien a hipocresía y sed de venganza. En el engaño entra todo lo que es ocultar y manipular información para la conveniencia propia, es decir, no ser verdadero, sincero con la otra persona. Y a veces lo hacemos de manera tan inconsciente que no nos damos cuenta. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: dile a tal persona que no estoy porque no quiero contestar el teléfono? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos dicho a alguien: no le des todas las especificaciones del auto, no le digas todo lo que tiene porque si no, no lo vas a poder vender? Omite información para que tengas una mejor venta, etcétera. En el caso de la hipocresía, es el hecho de usar máscaras que ocultan alguna verdad o mentira. Y algunas de las máscaras que podemos usar son las del exitismo. Mostrar una imagen de éxito aunque hay un desastre en nuestra vida y en nuestra familia. Una máscara de rebeldía que oculta quizás una profunda necesidad de amor. Una máscara de víctima. Como me han pillado, como
me han cuestionado, entonces me victimizo para así no seguir siendo atacado. La máscara del ofendido, del intelectual, del juez de todos pero no de uno mismo, el enojado, el ocupado, el payaso, el indiferente, todas máscaras que usamos para ocultar verdad, para mostrar nuestra hipocresía. Por otra parte, la envidia es codiciar lo que el otro tiene o posee y que no puedo tener, que fue exactamente lo que pasó en el caso del jardín del Edén. Y recuerdo que en Irlanda del Norte tienen una frase que no creo que se aplique mucho aquí. Dice: siempre el pasto se ve más verde en el jardín del vecino que en el propio. Y probablemente aquí tenemos envidia del que tiene pasto. Ni siquiera podemos comparar porque aquí casi no hay pasto. Por lo que cuidado con lo que estén deseando hoy en día, cuidado con lo que estén mirando, cuidado con las comparaciones, cuidado con dejar que tu corazón deje de ser agradecido con lo que Dios te ha dado o creer que Dios te ama menos porque aparentemente el prójimo es más bendecido que uno. Cuidado con pensar de que porque te dio el coronavirus Dios no te está amando lo suficiente, a diferencia de los que no le dio, los cuales Dios está amando. Cuidado con caer en ese tipo de cosas, porque pareciera que hoy día los que tienen COVID son los leprosos de este siglo. Nadie los quiere, nadie los ama, nadie se preocupa de ellos, y mientras más lejos estén mejor. Y está bien que estén aislados, no estoy diciendo, pero es un aislado físico, no un aislado emocional. No es que los abandono totalmente. Así que estemos pendientes de aquellos que han sido contagiados y que necesiten de nuestro apoyo espiritual, de una llamada, de una oración y de quizás cosas prácticas también. Finalmente, la difamación es hablar mal de alguien, ya sea en privado o en público, sin que esta persona esté presente, y en este sentido, cuidado con el uso del WhatsApp, del Facebook o el Twitter, que es por excelencia la plataforma del odio. Cuidado con las llamadas telefónicas que pretenden contar una petición de oración, pero terminan siendo un espacio para el cagüín. En resumen, es debido a que hemos experimentado la bondad de Dios por medio del Evangelio, que podemos decir que Él es bueno, ya que nos ha limpiado y ha hecho nacer de nuevo, aunque no lo merecíamos, para así, en obediencia a su verdad, poder amarnos con un amor sincero y entrañable y poder crecer en este amor y pasión por la palabra de Dios para ir dejando de lado todo lo que es la maldad y todo lo opuesto a la verdad, lo que nos va a permitir enfrentar con esperanza, fortaleza y comunión todos los problemas que puedan surgir, aún en aquellos que pareciera que Dios está en descontrol. Por lo que podemos afirmar que Dios sigue siendo bueno con aquellos que somos sus hijos, aún en medio de los peores momentos de nuestra vida. Y esa convicción y esa verdad revelada en las Escrituras es la que permitió a hombres como Policarpo de Esmirna enfrentar con valentía su martirio en el año 150 después de Cristo, ya que cuando le pidieron que negara su fe y renegara de Jesús, porque si no lo llevarían a la hoguera, Policarpo de Esmirna dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Al enfrentar la muerte inminente en la hoguera, Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Termino con la pregunta con la que comencé. ¿Está tu vida firmemente motivada por la bondad de Dios? ¿Estás actuando conforme a esta verdad aún en medio de esta pandemia? ¿O estás dudando de su benignidad en medio de la actual crisis? Déjame decirte que toda la Biblia y Pedro nos dice que Dios es bueno todo el tiempo
y en todo tiempo Él es bueno. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que nos muestra la experiencia de millones de personas hasta hoy en día. Dios es bueno todo el tiempo y en todo tiempo Él es bueno. La pregunta entonces es, ¿estás dispuesto a experimentar su bondad hoy en día? Oremos. Padre amado, primero que todo quiero partir agradeciéndote, porque si no fuera porque tu misericordia y tu gracia me alcanzó a mí y a cada uno de los que quizás está aquí hoy día, si no fuera por tu bondad que nos alcanzó, no podríamos enfrentar la vida con paz, fortaleza, contentamiento, perseverancia, fidelidad, amor, constancia, alegría, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Si no fuera por tu bondad, seguiríamos adictos y esclavos a cosas que no nos llenan. Seguiríamos vagando sin tener idea para dónde vamos y qué debemos hacer. Seguiríamos en lo temporal y nos perderíamos las riquezas de todo lo que es eterno. Seguiríamos camino a un precipicio que parece un camino ancho, bueno, placentero, pero que finalmente da a una caída. Te damos gracias porque si hemos experimentado tu bondad, sabemos que tú nos estás transformando. Sabemos que tú nos has limpiado y perdonado aunque no lo merecíamos. Sabemos que estás generando una obediencia a esa verdad que nos anime a amarnos entrañablemente, a desear tu palabra profundamente y a desechar todas aquellas cosas que sabemos que no solo no te agradan, sino que nos hacen mal. Señor, te quiero pedir hoy día que si hay alguien que nos esté escuchando, que esté dudando de tu bondad, que tú puedas mostrarle y que pueda experimentar lo que millones de personas hemos experimentado de un amor tan profundo, de una transformación tan radical, de una misericordia que nadie es capaz de expresarnos. Que cómo no hemos de reconocer que tú eres bueno, aún en medio de las cosas difíciles que no entendemos. Ayúdanos hoy día, Señor, realmente a darnos cuenta de tu bondad, a experimentar tu bondad, para que así podamos amar entrañablemente a nuestro prójimo que tanto necesita, que hoy día vive sin esperanza, con una incertidumbre de todas las crisis que se mencionan, que vienen y que ya están, y que sabemos que muchas de ellas son reales. Pero creemos en un Dios de esperanza, de bondad, de misericordia y de gozo a personas que no lo merecíamos. Señor, gracias por hoy día poder recordar que tú has sido bueno, eres bueno y lo seguirás siendo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.